Cierra los ojos y escucha. No es viento, no es lluvia. Es el susurro de un jardín antiguo, uno tan perfecto que los poetas persas juraban que fue creado para imitar el paraíso. Hoy viajarás conmigo al corazón del Imperio Persa, un mundo donde los aromas se mezclan con historias, donde la seda brilla bajo el sol y donde cada paso te lleva a un lugar lleno de belleza y misterio. Abres los ojos y te encuentras frente a una puerta enorme de madera tallada. Al otro lado, un palacio lleno de columnas finas, mosaicos turquesa y perfumes de rosas y granada te espera. Eres un invitado especial, un viajero que ha venido desde tierras lejanas para pasar un día completo dentro del imperio más elegante de la antigüedad. Entras. El aire es cálido, suave, cargado de especias, azafrán, canela, cardamomo. El sonido de un laúd llena el ambiente con melodías tranquilas. Los sirvientes caminan con pasos silenciosos mientras los jardines internos brillan bajo la luz del amanecer. Fuentes de mármol lanzan agua en arcos perfectos, mientras pájaros de colores saltan entre las sombras. Hoy probarás los sabores que conquistaron reinos. Hoy caminarás entre seda, tesoros y alfombras que parecen flotar. Hoy escucharás historias de reyes, astrónomos y poetas que soñaron con el infinito. Respira. El día en el Imperio Persa está por comenzar. El amanecer en el Imperio Persa no es un simple cambio de luz. Es un ritual, un renacimiento diario en el que los jardines, los famosos Pairidaeza, origen de la palabra paraíso, se iluminan como si el mundo entero despertara desde adentro. Tú te encuentras en uno de los más majestuosos. Senderos de mármol, sombras largas de cipreses y flores que parecen pintadas por los mismos dioses. La brisa matinal trae el olor de los rosales, cientos de ellos dispuestos en líneas perfectas. Cada pétalo sostiene pequeñas gotas de rocío que brillan como perlas bajo el sol. Caminas lento, casi sin hacer ruido, porque este lugar está hecho para escucharse. El murmullo del agua, el canto lejano de los pájaros, el susurro de las hojas que se rozan entre sí. Un joven guardián del jardín se acerca. Viste un salvar ligero y una túnica bordada con hilos dorados. Su mirada es tranquila, casi solemne. Bienvenido a los jardines del rey, te dice en voz baja. Aquí, cada planta cuenta una historia. Te guía por un camino que serpentea entre estanques geométricos. En el centro del primer estanque, una fuente de mármol lanza finos arcos de agua que caen en perfecta armonía. El guardián no deja de sonreír al ver tu sorpresa. Los persas creemos que el agua es un puente hacia lo divino, explica. Donde fluye agua, fluye vida y fluye belleza. A lo lejos, ves una estructura hexagonal con columnas delgadas, incrustadas con azules profundos y dorados intensos. El guardián te invita a entrar. El interior es fresco, perfumado, protegido por telas de seda que cuelgan del techo formando suaves cortinas. Una mujer toca un instrumento de cuerda, el setar, su música envolviendo todo con una calma indescriptible. El guardián te ofrece una taza de té con azafrán y pétalos de rosa. El sabor es dulce, floral, casi hipnótico. Frente a ti, un cuenco de frutas, granadas abiertas como rubíes, dátiles brillantes, melones y uvas frescas recién cosechadas. Dicen que aquí el tiempo deja de correr, susurra el guardián, y que quienes beben té en estos jardines sueñan con cosas que luego se vuelven realidad. No sabes si es mito o verdad, pero el silencio, la luz dorada y el perfume de la flor de azahar
te hacen sentir que el mundo realmente está detenido. Caminan hacia el sector oriental del jardín, donde los arquitectos han creado un diseño aún más complejo. Mosaicos de colores cubren los muros, formas geométricas perfectas, arabescos interminables y versos poéticos escritos en persa antiguo se mezclan como si hubieran nacido del mármol mismo. Para nosotros, dice el guardián, la geometría es un espejo del universo. Te detienes frente a un gran cedro que parece llevar siglos allí. Su tronco es ancho y retorcido, y su sombra es tan grande que cubre casi media plaza. Este árbol, continúa el guardián, pertenece a la línea de los cedros sagrados. Los poetas dicen que sus raíces tocan la memoria del mundo. A su lado, un grupo de sabios conversa en voz baja. Son astrónomos y filósofos, reconocibles por sus túnicas largas y sus turbantes blancos. Tienen tablas astrales, rollos de papiro y extraños instrumentos metálicos. Uno de ellos se gira hacia ti y te invita a acercarte. Estamos calculando el movimiento de las estrellas, dice. El cielo es un jardín más grande, uno que también debe ser entendido. Te señalan un mosaico en el suelo, donde han representado el firmamento. Cada línea, cada punto, cada figura simétrica simboliza la conexión entre la Tierra y el cosmos. Los persas creemos que entender las estrellas es entender el destino. Sigues caminando, ahora más consciente de que este lugar es más que un jardín. Es un templo del pensamiento, la belleza y el alma. Pasas por un corredor de sombras frescas, donde varias mujeres están tejiendo seda. El sonido de los telares es rítmico y suave. Los hilos brillan como luz líquida. Una de las mujeres te sonríe y te muestra un pañuelo recién terminado, tan delicado que parece que podría romperse solo con mirarlo. La seda es nuestro orgullo, explica. Cada color cuenta una historia, cada diseño, un sueño. Un niño corre entre las columnas, riendo, con un pequeño halcón en el brazo. Su padre, un cazador real, lo sigue de cerca. Estamos entrenando al halcón del rey, dice el hombre. Los animales también tienen un lugar sagrado en este mundo. El día avanza. Regresas al pabellón central. El sol se alza más alto, haciendo resplandecer cada mosaico y cada hoja. El aire está lleno de vida. El guardián se despide inclinando la cabeza. Disfruta tu día en el imperio. Lo que veas hoy te acompañará toda tu vida. Cuando te quedas solo, escuchas nuevamente el murmullo del agua y el jardín entero parece respirarte encima. Suave, eterno, perfecto. El paraíso no está lejos. Hoy lo estás caminando. El camino desde los jardines reales hasta el corazón de la ciudad se abre como un río de colores. A ambos lados, vendedores, artesanos, músicos y viajeros de todas partes del imperio persa transforman las calles en un espectáculo vivo. Hoy caminarás por el Gran Bazar, un lugar famoso no solo por sus mercancías, sino por sus historias, aromas y secretos. Apenas cruzas el arco de entrada, te envuelve una mezcla intensa de olores. Especias, maderas, aceite perfumado, pan recién horneado, incienso de sándalo. Es un perfume profundo, cálido, que parece venir tanto del aire como de las piedras antiguas del suelo. El ruido también es único. Voces que regatean, risas, animales, instrumentos musicales, el tintineo de metales y cerámicas. Todo se mezcla en una sinfonía que te hace sentir vivo y un poco abrumado. Pero tus pasos siguen adelante, casi atraídos por una fuerza invisible. Un anciano
vestido con una túnica color azafrán, te saluda con un gesto amable. Tiene una pequeña tienda llena de rollos de papiro, tintes naturales, sellos reales y tinta negra. ¿Buscas historias?, pregunta. Aquí tengo poemas, crónicas, mapas y hasta hechizos perdidos. Todo escrito por manos humanas. O casi. La sonrisa misteriosa que te lanza te deja con dudas, pero sigues caminando. En la siguiente calle, el olor cambia. Cardamomo, cúrcuma, zumaque, canela, comino, azafrán. Una montaña de especias resplandece bajo el sol en colores intensos. Rojos encendidos, amarillos dorados, verdes profundos. Una mujer mezcla hierbas en un mortero de piedra. Estas recetas vienen de mis abuelas, dice. Unas curan el cuerpo, otras curan el alma. Alza un puñado de polvo dorado. Azafrán del rey, susurra, más valioso que el oro. Sigues caminando y entras en el sector de los artesanos del metal. El sonido de los martillos es constante, rítmico, como un corazón gigante latiendo dentro del bazar. Ves espadas curvas, dagas con empuñaduras de esmeraldas, lámparas con diseños tan delicados que parece imposible que estén hechas por manos humanas. Un joven herrero te llama. Mira esta hoja, dice, levantando una espada cuya superficie refleja la luz como agua en movimiento. Está hecha con la técnica de Damasco, fuerte, ligera y eterna. Tocas la hoja con los dedos. Es fría, perfecta, casi viva. Más adelante, un grupo de músicos toca daf, tar y flautas de caña. La música es hipnótica, casi mística. Un niño baila entre ellos, girando con los brazos extendidos, riendo como si el mundo entero fuera una celebración eterna. Te detienes frente a un puesto de frutas. Las granadas brillan como gemas partidos. Los higos están suaves, perfumados. El vendedor corta un melón y te ofrece una pieza. Su dulzura es tan intensa que te sorprende. En Persia, dice el vendedor, las frutas también cuentan historias. Mira esta granada. Representa la vida que nunca se acaba. Un grupo de viajeros recién llegados de la ruta de la seda atraviesa la calle. Visten ropas extrañas, llenas de polvo del desierto. Traen consigo alfombras de Bujará, jade de China, incienso de Arabia y pequeños cofres llenos de secretos. ¡Pasen! ¡Pasen!, gritan los comerciantes. Todo aquí viene de tierras lejanas. Sientes que estás caminando en el centro del mundo, donde todas las culturas se encuentran. La sección más silenciosa del mercado aparece de pronto, la de los alfombristas. Grandes tapices colgados como murales, cada uno narrando batallas, leyendas, historias de amor o poemas del Shahnameh. Una mujer mayor te invita a acercarte. Este tapiz, explica, cuenta la historia del rey Kai Khosrow. Cada nudo es un día de mi vida. Tardé 3 años en terminarlo. La miras, impresionado. Sus manos, arrugadas pero firmes, siguen moviéndose como si aún tejieran en el aire. Cuando llegas a la zona de los perfumistas, el ambiente se vuelve más suave. El aire huele a ámbar, resina, sándalo, rosa y mirra. Pequeños frascos de vidrio están alineados como un ejército de joyas líquidas. Un perfumista joven te ofrece probar un aroma. Este es el aliento del alba, dice. Se hace destilando pétalos de rosa a lo largo de 3 días. Una gota basta. Te coloca una gota en la muñeca. El aroma es tan delicado que te hace cerrar los ojos. De pronto, escuchas un murmullo. Un grupo de personas se reúne frente a un cuentacuentos sentado sobre una alfombra roja.
Tiene la barba larga, los ojos brillantes y una voz profunda. Esta es la historia de Rostam y Sohrab. Anuncia una historia de honor, destino y lágrimas. La multitud se sienta, tú también, y por varios minutos el mundo desaparece. Solo quedan las palabras, la emoción, la música suave del bazar de fondo. Cuando termina, todos aplauden. El cuentacuentos te mira y sonríe. Cada viaje trae un cuento, dice, pero algunos cuentos cambian al viajero. La tarde cae lentamente. Las lámparas de aceite se encienden una por una, iluminando las calles con un brillo dorado. El bazar no se vuelve más silencioso, simplemente cambia de piel. Ahora el ambiente es más íntimo, más misterioso. Ves sombras moverse entre las tiendas, risas que se pierden entre cortinas de seda, aromas que se mezclan con la noche. Tu camino te lleva hacia una gran plaza central, donde los músicos tocan melodías más suaves y los comerciantes guardan parte de sus mercancías. Una brisa fresca se levanta, moviendo las telas coloridas que cuelgan en lo alto. Te giras un momento para mirar hacia atrás. El bazar, con sus luces, voces, aromas y sombras, parece un mundo entero dentro del imperio. Un mundo que respira, un mundo que sueña, un mundo que no olvidarás jamás. La tarde cae sobre el imperio persa con un resplandor dorado que parece venir desde dentro de las mismas montañas. Mientras regresas del bullicioso bazar, un mensajero real se acerca montado en un caballo blanco. Su túnica es azul oscuro y lleva un cinturón con el sello del rey. El palacio te espera, dice simplemente. El visir desea mostrarte algo que pocos viajeros llegan a ver. Aceptas la invitación sin pensarlo. El mensajero te guía por un camino amplio que asciende hacia la zona más alta de la ciudad, donde se alzan terrazas, columnas inmensas y muros cubiertos de relieves que narran guerras, alianzas y ceremonias. El sol, al descender, hace brillar los mosaicos como si estuvieran hechos de fuego sólido. Cuando cruzas la puerta del palacio, el silencio te envuelve. Es un silencio vivo, cargado de significado. Los guardias, firmes como estatuas de hierro, te observan con ojos atentos pero no hostiles. Están cubiertos con armaduras ligeras, decoradas con motivos de leones y alas, símbolos del poder persa. El visir aparece en lo alto de una escalera de mármol. Su túnica es blanca, impecable, con bordes dorados que reflejan la luz de las antorchas. Su barba está cuidadosamente arreglada y sus ojos son oscuros, profundos, como si guardaran siglos de secretos. Bienvenido, dice mientras desciende. Hoy serás testigo de cómo respira el corazón del imperio. Te invita a caminar con él a través del primer salón. El suelo es de mármol pulido. Las columnas, gigantescas, están talladas con figuras de toros alados. Sus pezuñas, sus alas, sus ojos. Todo parece tan real que podrías jurar que se moverán en cualquier momento. Los persas, explica el visir, creemos que la arquitectura debe recordar al hombre la grandeza del cielo. Por eso, cada columna sostiene más que un techo, sostiene nuestra memoria. Pasáis a un pasillo donde las paredes están cubiertas de tapices bordados con hilos de oro y plata. Escenas de banquetes reales, ceremonias religiosas y caravanas cruzando el desierto relucen a la luz de las lámparas. Cada tapiz lleva el trabajo de muchas manos, continúa, y cada historia bordada es un recordatorio de quiénes somos. Al final del pasillo, un olor sorprendente te rodea. No es incienso, ni flores, ni comida. Es el perfume de la seda pura,
recién teñida, recién tejida. El visir abre una cortina y entras en la sala de las sedas, uno de los lugares más preciados del palacio. Cientos de rollos de seda cuelgan del techo, flotando como si fueran nubes. Los colores parecen imposibles. Azules que recuerdan al cielo después de la lluvia, verdes que parecen haber sido tomados de campos primaverales, rojos profundos como granadas abiertas. La seda, dice el visir, es más que un tejido. Es un mensaje. Cada color, cada patrón, cada textura tiene un significado. Una mujer se acerca. Viste una túnica plateada y lleva una cesta llena de tintes naturales. Hoy teñimos seda con índigo, dice, un color reservado para quienes portan sabiduría. Toma una tela húmeda y la sumerge en un cuenco oscuro. Al sacarla, el azul aparece lentamente, como si despertara. El efecto es mágico. La belleza, añade, también es una forma de oración. Sigues al visir hacia la sala de música. Allí, músicos reales ensayan melodías antiguas, con instrumentos que parecen surgidos de un sueño. Arpas curvas, laudes de larga cola, flautas de arcilla, tambores de piel fina. La música es suave, casi celestial. Cada rey, dice el visir, tiene su propia música. Esta es la que inspira a nuestro soberano al amanecer. Mientras escuchas, sientes que la melodía te acaricia el alma, ligera y profunda a la vez. Luego, llegáis a una terraza elevada. Desde allí, la ciudad se ve como un mar de luces. El viento trae el aroma del bazar, especias, humo de carbón, frutas fermentadas, perfumes. Todo parece lejano, como si el palacio perteneciera a otro mundo. Desde aquí, dice el visir, el rey contempla el imperio, no como un dueño, sino como un guardián. La verdadera grandeza no es gobernar con fuerza, sino con justicia. Te señala dos figuras en la terraza inferior, un anciano y un joven, ambos vestidos con armaduras ligeras. Están practicando movimientos ceremoniales con espadas curvas. Son los guardianes de la noche, explica el visir. Su deber no es luchar, sino observar. Las sombras del palacio también necesitan protección. La luz del día casi ha desaparecido cuando el visir te conduce a la sala final, el salón del trono. El aire es más fresco, más solemne. Dos gigantescas columnas con cabezas de león custodian la entrada. El interior brilla con oro, mármol y mosaicos que reflejan la luz de cientos de lámparas. El trono, elevado sobre una plataforma de 3 escalones, está cubierto con telas rojas y doradas. La figura tallada en su respaldo representa a un rey alado, protector del imperio. No todos pueden entrar aquí, dice el visir, pero hoy eres un invitado del destino. Te permite acercarte. La sala es tan silenciosa que escuchas tu propia respiración y entonces lo sientes. Una presencia antigua, poderosa, casi sagrada. No es el rey, no es el visir, es el peso de siglos de historia, de decisiones, de sueños y tragedias, todos concentrados en este salón. El visir coloca una mano en tu hombro. Recuerda esto cuando regreses al mundo exterior. El poder, por grande que sea, no es eterno, pero la belleza, la sabiduría y la memoria sí lo son. La noche ha caído completamente cuando abandonas el palacio. Las estrellas brillan con fuerza. Y mientras desciendes por el camino hacia la ciudad, sientes que has sido testigo de algo inmenso, algo que no podrás olvidar jamás. El imperio persa no es solo grande, es eterno. Y esta noche
Una parte de él vive en ti. El cielo nocturno se extiende sobre ti como un manto profundo mientras abandonas el palacio. Las antorchas iluminan el camino con destellos anaranjados, que tiemblan sobre las piedras pulidas. Aún puedes sentir el eco del Salón del Trono, la solemnidad del mármol y el peso de las historias que allí habitan. No estás simplemente saliendo de un edificio, estás dejando atrás el corazón palpitante de un imperio que ha tallado su nombre en la memoria del mundo. El aire de la noche persa es cálido, ligeramente perfumado por el aroma de jardines cercanos. A lo lejos, escuchas el murmullo de la ciudad, vendedores tardíos empaquetando sus mercancías, el roce de pasos sobre la arena, el lejano canto de una flauta. Todo parece más silencioso tras la majestuosidad del palacio, como si la ciudad se inclinara con respeto ante la grandeza que acabas de presenciar. Mientras desciendes por el amplio sendero, vuelves la vista atrás un momento. Las terrazas del palacio brillan como constelaciones terrestres. Cada lámpara, cada columna, cada sombra parece parte de una coreografía eterna. No puedes evitar preguntarte cuántos ojos, hace siglos, observaron esta misma vista. Viajeros, mensajeros, nobles, quizá incluso reyes. Todos testigos de la misma grandeza. Sigues caminando hasta llegar a un pequeño mirador natural, donde la brisa se vuelve más fresca. Desde allí, la ciudad se extiende como un tapiz inmenso. Los jardines reales trazan formas geométricas que parecen bordadas sobre la tierra. Los canales reflejan la luna como espejos líquidos y las casas se agrupan como pequeñas islas iluminadas. Mientras observas, el visir aparece silenciosamente a tu lado. No escuchaste sus pasos, como si formara parte de la noche. Muchos piensan que el poder del imperio reside en sus ejércitos, dice mirando el horizonte. Pero no es así. Lo que realmente sostiene esta tierra es su capacidad de soñar. Lo miras, intrigado. Los palacios, los jardines, los mercados, las caravanas. Todo es un tejido vivo. Continúa. Cada generación añade un hilo nuevo. Y aunque los reyes cambien, el tapiz permanece. Hace una pausa. El viento mueve suavemente su túnica blanca. Tú, viajero, ahora formas parte de ese tapiz. No importa cuán lejos vayas, el recuerdo de esta noche seguirá contigo, igual que la seda conserva el color que la toca una sola vez. Sus palabras te envuelven como un manto cálido. Entiendes entonces que tu viaje ya no es simplemente un recorrido por tierras antiguas. Has sido marcado por una historia que vive, respira y se transmite. La luna asciende un poco más, bañando las murallas del palacio en un brillo plateado. El visir inclina la cabeza en señal de despedida. Que la sabiduría del imperio permanezca contigo, murmura, y que tus pasos sigan caminos dignos de recordar. Cuando finalmente reanudas el descenso hacia la ciudad, sientes algo nuevo dentro de ti, una mezcla de serenidad, gratitud y un profundo respeto. No solo has visto el imperio persa, has sido acogido por él, y mientras el viento nocturno acaricia tu rostro, sabes que esta experiencia vivirá en tu memoria como un jardín secreto, uno que florecerá siempre que cierres los ojos y recuerdes el brillo dorado de aquel reino eterno.